Buenas tardes. Nosotros somos el grupo que le toca exponer y que hemos elegido un tema controversial. Y a mí me tocaron las dos preguntas del trabajo de campo número 7. La primera pregunta es cómo se definió el artículo de opinión. Bueno, se definió el siguiente artículo debido a todos los acontecimientos que vienen ocurriendo en el Perú con personas corruptas en distintos ámbitos y que no les pasa nada y siguen gozando de privilegios, ¿no? Entre, entre ellos nos referimos a los políticos, empresarios, fuerzas armadas, en el ámbito de salud también. ¿Cuál es el tema que elegimos? La segunda pregunta. El tema que elegimos a tratar es la muerte civil en nuestra capital en el presente año 2020. A continuación mis compañeros van a seguir resolviendo las demás preguntas. Curso de Comunicación 3. Estamos realizando otro video con respecto al avance que vamos teniendo en el trabajo que vendría a ser el trabajo de campo número 7. Me toca realizar la contestación de dos preguntas, ¿no? Una de ellas es cuál es la tesis y de qué trata la información general sobre el tema de lo que estamos hablando, que en este caso vendría a ser muerte civil. Y el otro es de qué manera se incluyen, ¿no?, las dos evidencias documentadas en el párrafo de información. Ahora, bueno, en primer lugar, la primera pregunta para contestar, en, ¿cuál es la tesis que nosotros estamos brindando? Que es la opinión, ¿no? Según lo que nos enseñó el profesor, que la opinión que nosotros tenemos que la muerte civil es una medida para combatir, ¿no?, las malas gestiones que los líderes de Estado hayan realizado. Y también esta información trata mayormente, ¿no?, de la eliminación de derechos civiles de un individuo y la incapacidad que pueden ejercer, ¿no?, cualquier tipo de empleo o cualquier tipo de profesión que tengan que ver con el derecho, o perdón, con el carácter público, ¿no? Es lo que se puede entender. Para ser muy conciso, ¿no? Más que todo. Por otra parte, la pregunta número 4, ¿de qué manera incluyen las dos evidencias documentadas en el párrafo de información? En esta pregunta la entiendo de esta manera, ¿no? Que se incluye mediante la citación de autores, el cual respalda la tesis que nosotros mencionamos dentro del párrafo, ¿no? Es la manera en la cual yo entiendo, en la cual incluimos la citación y procedemos a realizar una opinión personal también, ¿no? De igual forma. Gracias. Pregunta 5. ¿Las evidencias respaldan la tesis? Conforme han pasado los años, diferentes hechos por corrupción nos hacen pensar de que algo estamos haciendo mal. Nos estamos educando académicamente, pero estamos dejando de lado los valores. Estos valores no están bien cimentados. La muerte civil surge como respuesta a todos estos hechos que a lo largo de los años cada vez nos están indignando más, ¿no? La creación de un registro único de condenados inhabilitados, los cuales ya no podrían volver a ejercer algún tipo de cargo público. Pregunta 6. ¿Qué situaciones podrían contradecir la tesis en el párrafo de análisis? Bueno, el párrafo de análisis habla de dos puntos en lo que es la muerte civil, que sea temporal o permanente. Yo creo que el problema puede surgir en cómo podemos diferenciarlo. Establecer un corte. ¿Cuáles son los leves? ¿Cuáles son los graves? Los hechos que tendríamos que analizar, digamos, sería si eres la cabeza de una organización criminal, cuánto tiempo has estado ahí, te has beneficiado económicamente y que todo eso sea aprobado.
establecer también si es que es necesario que ya haya una sentencia firme o, bueno, porque acá, digamos, los casos que se nos van a presentar puede ser un caso grave, que de repente quieren hacerlo pasar como leve, y viceversa. Poner bien claro los parámetros, porque, digamos, hecha la ley, hecha la trampa. De repente, en vez de querer disminuir o extinguir este problema, de repente se agrave. Gracias. Muy bien, dentro de la pregunta 7 nos preguntan qué evidencias documentadas ha utilizado para respaldar su tesis en el párrafo de corroboración. Nosotros nos hemos apoyado de diversas fuentes, para empezar de portales de noticias y de blog de universidad. Por el portal de noticias Andina tenemos el siguiente fuente, que es Debate 2020, PPC propone muerte civil para los corruptos, en la cual se está planteando si es que ese tipo de partido político propone esta opción para dar mano dura, ¿no?, a los funcionarios públicos que tienen una mala gestión en su cargo. Es muy muy interesante. También hemos utilizado Ley de Muerte Civil, Solución frente a la Corrupción, la página del portal de noticias Perú 21, en el cual pues se plantea si es que es una ley viable o no, y nos invita a la reflexión, la cual también es muy muy útil para poder analizar esas leyes, por Brunella Rodríguez. Y luego también tenemos dentro del portal del blog de la PUC, en el cual se habla más propiamente dicho de los decretos legislativos 1243 y 1295. Acá básicamente se habla más a fondo sobre en qué consisten los decretos, los plazos que existen para lo que es la inhabilitación, que es de 5 a 20 años actualmente. También habla de que hay grados de condena, algunos son más graves que otros dependiendo a las sanciones o al delito que se cometió. Y en este caso pues nos da un poco más de ejemplos, ¿no?, para poder comprender la ley, la cual es súper útil. Y finalmente nos hemos apoyado de un portal dado por el gobierno, en el cual nos muestra el registro de personas sancionadas por el Estado. Es un registro único en el cual, por ejemplo, un área de recursos humanos de cierta empresa podría hacer la consulta, aquí mismo está el link, con los datos de la persona y poder ver si está dentro de esa lista, de la lista de las personas que han sido sancionadas o castigadas, ¿no?, por haber cometido delitos de corrupción. Y después es una herramienta súper útil para poder ver si las personas están dentro de esta lista, la cual se actualiza mes a mes, ¿no? Una herramienta súper útil. Y pues esos son los documentos válidos que hemos utilizado para poder argumentar dentro de nuestro texto, propiamente dicho. En este caso son fuentes sumamente válidas. Luego, finalmente tenemos la pregunta 8. ¿Cuál es la reformulación de su tema? En este caso, nosotros hemos planteado el siguiente tema, de que si la muerte civil es, digamos, una opción viable, ¿no? Es una acción viable por parte del Estado para poder castigar a los funcionarios que hicieron malas gestiones. Básicamente nosotros tenemos una controversia que plantea si es que es posible la muerte civil una solución para disminuir o extinguir la corrupción. Nosotros consideramos que sí es una buena propuesta por parte del Estado, ya que por un lado se sanciona y por otro lado se hace un seguimiento con el registro único de funcionarios que han sido sancionados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se podría creer que la ley o ese decreto de ley tiene un vacío legal, porque hay algunos casos que duran menos tiempo y no son castigados tan severamente, pero igual la persona cometió el delito. Entonces, de igual manera, se considera que es una opción válida también, ya que recordemos que cuando se hace
la denuncia, esa persona queda de todas maneras registrada en una lista, por así decirlo, la cual sirve para que se pueda ver en todo caso si está para poder ser nuevamente contratada. Lo ideal sería que las empresas sí sean estrictas en esto, y también, igual que los entes reguladores o fiscalizadores del gobierno, también sean estrictos y se comprometan en verdad en poder hacer el seguimiento, hacer la sanción propiamente dicho a la persona, ¿no?, que incumplió. Eso sería lo ideal. Nosotros planteamos que sí es una buena opción. Ahora, si al final es viable o no, eso depende también de, como menciono, de las autoridades y de los recursos humanos de las empresas, ¿no?, que sean estrictos. Bien, básicamente eso es lo que estamos planteando nosotros. Acerca de la pregunta 10, utilizamos las fuentes, revistas, libros, artículos de internet y otros medios. Acerca de la pregunta 9, estamos viviendo una coyuntura donde se ayuda, aparte del presidente de la República y de los alcaldes regionales, donde realmente deben ser evaluados por una entidad pública para evitar la corrupción.